Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es Physical Examination. Este es nuestro último tema de la materia de Inglés Médico 2 y por lo tanto vamos a ver terminología y también vamos a ver algunos conceptos importantes que necesitamos conocer. ¿Ok? Entonces empezamos y tenemos lo que es The Physical Examination. Para empezar, vamos a traducir qué es Physical Examination. Physical Examination se lo traduce como la examinación física o el examen físico. ¿Ya? Pero ahora, ¿cuál será la definición de Physical Examination o qué es Physical Examination? Vamos a leer nuestro concepto en inglés y luego lo vamos a traducir. ¿Qué nos dice? Nos dice, a physical examination is a routine test. Que traducido nos indica que la examinación física es un examen rutinario o un examen de rutina. Entonces, continuamos y debemos aclarar varios puntos que forman parte de Physical Examination. Así que atentos, vamos a ir contestando algunas preguntas y pues vamos a ir traduciendo las mismas también. Me dice, who performs the Physical Examination? ¿Cuál es la respuesta? Primary Care Physician. Traducimos. Nuestra pregunta dice, ¿quién realiza la examinación física? Y nuestra respuesta es un personal de cuidado primario, ¿ya? O un médico de cuidado primario, ¿ya? Este Primary Care Physician se lo traduce como PCP, ¿ya? Es decir, sus siglas son PCP. ¿Qué significa PCP? What does PCP mean? ¿Qué significa? Bueno, a PCP may be a doctor, a nurse practitioner, or a physician assistant. ¿Ya? ¿Qué me dice? Me está preguntando qué significa el PCP, ¿no? Entonces, estamos traduciendo que, o nos está indicando que el PCP podría ser un doctor, una enfermera, un practicante o podría ser un asistente médico, ¿ya? Como les digo, directamente no estamos hablando solamente de un doctor o de un médico, sino estamos hablando de un personal que tenga las habilidades para poder realizar lo que es la examinación física, ¿ya? Entonces eso debemos tomar en cuenta. Y como habíamos dicho, Primary Care Physician o el PCP lo traducimos como médico de cuidado primario, ¿ya? Entonces, ahora continuamos y vamos a trabajar con lo que es la siguiente pregunta. Me dice, only sick people can have physical examination. Traducimos, nos dice, solamente las personas enfermas pueden tener una examinación física. La respuesta es no. ¿Por qué no? La examinación física, como lo habíamos mencionado en un inicio, hace referencia a lo que es un examen de rutina o un examen rutinario, ¿no? Y esto se realiza tanto en personas que tienen algún problema de salud, como también en una persona que no podría tener un problema de salud, pero sin embargo está asistiendo a un centro médico por un control, por ejemplo, ¿no? Sabemos que hay personas que cada cierto tiempo se hacen un control médico y para corroborar
la salud de esta persona o de este paciente, es necesario realizar una examinación física. Así que no nos vamos a cerrar solamente hablando de personas enfermas o hablando de personas que realizan controles, ¿ya? Entonces las dos personas ingresan en lo que es la physical examination. Es decir, los dos pueden tener una examinación física. Continuamos. Cuando se realiza una examinación física, obviamente nos van a dar algún diagnóstico, ¿no? Entonces, en este caso nos dice, diagnosis includes. Los diagnósticos incluyen estudios de laboratorio, que es laboratory studies. El siguiente punto es radiology studies to look at certain organs, que es estudios radiológicos para verificar ciertos órganos. Y por último, the physical exam itself, que lo traducimos como el examen físico por sí mismo. Entonces el diagnóstico tiene que tener estos 3 puntos y todo este proceso de estos 3 puntos se lo llama data collection, ¿no? Ahí lo vemos en pantalla. Dice, this process is called data collection, que es la recolección de información. Continuamos y vemos que nos dice steps to prepare for the physical examination. Pasos para prepararse para la examinación física. La examinación física es un proceso que debe seguir cierto protocolo y debe tener ciertas características. En este caso nos está mencionando algunos pasos o algunas características que debe tener la examinación física. Por ejemplo, la primera dice patient comfort, que nos hace referencia a que el paciente se encuentre tranquilo, se sienta en un ambiente confortable, es decir, el paciente pueda expresarse con facilidad y tenga esa confianza dirigida hacia el médico que lo está atendiendo. Ese es nuestro primer punto. Nuestro segundo punto nos dice the optimal environment. The optimal environment nos hace referencia a un ambiente óptimo. ¿De qué habla el ambiente óptimo? El ambiente óptimo hace referencia al consultorio, al hospital, al centro de salud, donde se vaya a realizar la examinación física. Este lugar debe dar ese calor al paciente, debe brindar esa facilidad, que el paciente se sienta seguro, se sienta como en casa, y cuando nosotros hablemos con el paciente, pues él nos dé información certera y confiable, lo cual influye bastante en lo que es el ambiente. ¿De qué puntos habla el ambiente o a qué hace referencia el ambiente? Por ejemplo, a la limpieza del consultorio, ¿no? El lugar siempre tiene que estar limpio. No puede haber guantes ya utilizados, por ejemplo, puestos en la mesa, o tal vez el piso sucio, o tal vez una bata sucia. No. El ambiente tiene que ser el mejor, el óptimo, por lo tanto tiene que estar totalmente limpio, ordenado, y tiene que contar también con todo su equipo para poder realizar la examinación física, ¿no? Porque si no cuenta con este equipo, imagínenselo al médico en media examinación física yendo a buscar sus instrumentos. No, eso no está bien. Es por eso que es una característica importante. Siguiente punto, dice Vital Signs and General Inspection. Este paso que nos dice signos vitales e inspección general hace referencia de ir tomando, por ejemplo, la pulsación, hacer una inspección
general del paciente, ¿no? Ver cómo está, cómo se siente, ya ingresando un poco más a lo que es al siguiente punto, que es examine body parts, donde se examinan las partes del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Recordemos que en todo este proceso nosotros vamos a ir realizando preguntas, vamos a ir recolectando información. ¿Por qué? Si bien ya hubiéramos llenado el historial clínico, pues seguramente el paciente ya nos ha mencionado algún dolor que podría tener en alguna parte específica del cuerpo, ¿no? Entonces, durante la examinación física, lo que se debe hacer es tratar de llegar un poco más a fondo respecto al problema que el paciente ha traído. Por ejemplo, si él tiene un dolor en la cadera, al realizar la examinación física, pues le preguntarán, ¿le duele donde tocó acá o acá? ¿O en qué parte le duele? ¿No? Entonces, poco a poco, para identificar o ser más puntual para emitir un diagnóstico correcto. Entonces, estos son los 4 pasos que nos van a permitir desarrollar una examinación física. Sabemos que en el proceso, cada uno de estos pasos se puede explayar un poco más y puede ser más amplio, pero nosotros como solo estamos viendo el tema de vocabulario, pues no hay ningún problema, vamos a trabajar de esta manera. Ahora nos vamos a lo que es the patient's position. Cuando se realiza la examinación física, existen posiciones diferentes que se aplican a los pacientes, también dependiendo del caso, ¿no? Por ejemplo, un ginecólogo no va a utilizar las mismas posiciones que, por ejemplo, el proctólogo, ¿no? O el pediatra. No es lo mismo, no trabajan con las mismas posiciones. Entonces vamos a ver cada una de estas posiciones con sus imágenes. Tenemos supine, que es la primera imagen. Tenemos Sims, ¿no? Que es la segunda imagen. Tenemos la otra posición que es prone. Y por último tenemos knee chest. Cada una de estas posiciones está con su respectiva imagen, cosa que nosotros podamos comprender de forma clara. Continuamos y tenemos más posiciones que corresponden a lo que es la posición del paciente, ¿no? Tenemos dorsal recumbent, tenemos latotomy, tenemos standing, tenemos squatting y tenemos por último sitting. Entonces estamos viendo las diferentes posiciones que corresponden a cada una de las posiciones de la examinación física, valga la redundancia, ¿no? Entonces estamos hablando de estas posiciones ya que, como les decía en un inicio, no son las mismas para todos los pacientes, ¿no? Depende mucho qué tipo de consulta sea, qué tipo de cita médica se haya realizado, se haya planificado. Ahora entramos a un tema que también llega a ser parte de la examinación física, no tanto directamente, sino más indirectamente, ya que no siempre se lo solicita, ¿no? Pero sí en algunos casos es necesario, que estamos hablando de blood test, que es el examen de sangre, ¿no? ¿Qué dice? What is a blood test? ¿Qué es un examen de sangre? Dice, a blood test is when a sample of blood is taken from the body to be tested in a lab. Me dice, un examen de sangre es cuando una muestra de sangre es tomada del cuerpo para ser examinada en un laboratorio, ¿no? Tenemos lo que es el BMP,
que es el más común de los exámenes de sangre. ¿Qué es BMP? BMP se lo traduce como, son las siglas de lo que es Basic Metabolic Panel, ¿no? Ahora leemos la pregunta. Dice, what is a Basic Metabolic Panel? ¿Qué es un panel metabólico básico? ¿O qué es un BMP? Leamos lo que nos dice y vamos a traducirlo también. The Basic Metabolic Panel is a blood test that gives doctors information about the body's fluid balance, levels of electrolytes like sodium and potassium, and how well the kidneys are working. El BMP es un examen de sangre que brinda información a los doctores sobre el balance de los fluidos en el cuerpo, los niveles de electrolitos como ser el sodio y potasio y cuán bien están funcionando los riñones. Esa es la característica principal de lo que es un BMP o a Basic Metabolic Panel. Entonces, no se olviden de esta definición. Continuamos. Me dice, why are basic metabolic panels done? ¿Por qué se realizan los BMPs? ¿Por qué se los realizan? Vamos a ver. Nos dice, a BMP is done to learn information about the levels of. Dice, un BMP es realizado o es hecho para ver la información sobre los niveles de number 1, glucose, number 2, electrolytes, calcium, sodium, potassium, carbon dioxide, chloride, y number 3, blood urea nitrogen, o BUN, and creatinine. Entonces, ¿qué niveles ve el BMP? Tenemos el primero que es la glucosa, el cual nos puede dar una alerta de que si la persona podría tener diabetes, ¿no? Cuando la glucosa es muy alta, la posibilidad de que la persona tenga diabetes también empieza a surgir. Es por eso que se debe corroborar esta información. También tenemos lo que son los electrolitos, hablando del calcio, sodio, potasio, dióxido de carbono y el chloride, ¿no? Tenemos el BUN también y la creatina. Todos estos, toda esta información, cada uno de estos puntos que hemos mencionado, nos van a permitir saber cómo están funcionando los riñones de mi paciente. ¿Ya? Cuando salen los resultados de blood test, o sea, cuando yo ya tengo los resultados, el médico le va a explicar, le va a leer esta información al paciente y debe ser muy claro. Ya, pues ustedes saben que una persona común y corriente, cualquier persona, no va a comprender lo que le están diciendo los resultados de su examen, ¿no es verdad? Porque ellos no han estudiado, no saben qué les está diciendo esos estudios, ¿no? Porque no pertenecen al área. Es por eso que es necesario de que el médico les dé una explicación clara, concisa, donde las personas o los pacientes puedan comprender sin ninguna dificultad. Muy bien. Bueno, por último tenemos algo importante y básico que les va a servir también a ustedes, que es How is a BMP done? O cómo se realiza lo que es o cómo se toma la muestra de sangre, cómo se hace, cuál es ese proceso que se debe realizar. Primero, nos dice clean the skin. Primer paso es limpiar la piel. Segundo paso, put an elastic band or tourniquet above the area to get veins to swell with blood. Dice,
ponga una banda elástica o un torniquete sobre el área para que las venas se hinchen con la sangre. Siguiente paso, nos dice insert a needle into a vein. Inserte la aguja dentro de una vena. Entonces, tenemos que insertar la vena. Lo que está en mayúscula es el proceso, por favor, así que eso es lo que vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Siguiente punto, dice pull the blood sample into a vial or a syringe. Dice, ponga la muestra de sangre dentro de un frasco o de una jeringa. Siguiente paso es take off the elastic band. Quite o retire la banda elástica. Y por último nos dice remove the needle from the vein. Quite o remueva la aguja de la vena. Entonces, este es el proceso que nosotros debemos seguir para realizar lo que es la muestra, para tomar una muestra de sangre. Ustedes esto lo tienen que saber, esto independientemente que ahora lo estamos viendo en inglés, pues a futuro ustedes lo van a poder verificar, lo van a poder probar y van a ver que esto les va a servir también, se van a acordar y lo van a poder aplicar. ¿Ok? Entonces, toda esta información yo como ya saben, ya está en plataforma y la pueden revisar también, no hay ningún problema. Ahora sí, una vez que hemos terminado de ver el video, nos vamos a lo que es Meet para poder continuar con nuestra explicación y aclarar ciertos puntos o dudas que podrían haber quedado. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar. Los espero en Meet y pues continuamos por allá. Thank you very much. Ahí quedamos.